Mi padre excluyó a mi hija de su cumpleaños, así que me negué a ir. Él dijo que no necesitaba mi drama. 2 días después, llegó al restaurante y se quedó mudo. Yo estaba en la mejor mesa, cenando nada menos que con el gobernador. Soy Sofía, de 34 años. Hace 3 semanas, gané la batalla por la custodia de mi hija, y lo primero que hice con mi libertad fue responder no al cumpleaños de mi propio padre. Mi padre envió un mensaje de texto grupal a toda la familia. Decía solo herederos. Sin callejones, sin salida. No traigas a tu hija. No solo se refería a mí. Se refería a mi pequeña hija de 6 años. Nos estaba borrando a las 2. Le dije que no iría. Él dijo, bien. No necesitamos tu drama. 2 días después, entró al restaurante más caro de la ciudad para su cena de 65 cumpleaños, y se congeló porque en la mejor mesa del lugar estaba yo, sentada frente al gobernador de nuestro estado. Y cuando el gobernador se puso de pie, estrechó la mano de mi padre y me presentó. Mi padre no pudo decir ni una sola palabra. Déjame contarte sobre la familia Walker. Mi padre, Arthur Walker, cumplió 65 años este año. Es el dueño de Walker Desarrollos, una empresa inmobiliaria mediana que su padre construyó y el padre de su padre construyó antes de eso. 3 generaciones de hombres transmitiendo cosas a hombres. Eso no es una tradición familiar. Eso es una religión. Al crecer, escuché una frase más que te quiero. Era en esta familia, los hijos heredan, las hijas se casan bien. Yo era la hija del medio. Mi hermano mayor, David, de 38 años ahora, siempre fue el futuro de la empresa. Mi hermano menor, Ethan, de 31, era el plan de respaldo. Y yo, era la chica que compartía el apellido. Aquí está la cosa. No era una mala estudiante. Era la mejor estudiante. La primera de mi clase cada año. Sociedad Nacional de Honor, beca académica completa para la universidad, la única hija Walker que no necesitaba la chequera de papá. Y cuando lo llamé para darle la noticia, ¿sabes lo que dijo? Bien. Al menos eso me ahorra dinero para las maestrías de los chicos. No vino a mi ceremonia de becas. Voló a la orientación de la Escuela de Negocios de David una semana después, el mismo mes, y publicó una foto con la leyenda, el legado continúa. Mi madre, Elena, fue la única persona que me hizo sentir que pertenecía a esa familia. Me apartaba después de las cenas donde papá solo brindaba por los chicos y me susurraba, eres tan buena como cualquiera de ellos, Sofía. Nunca lo olvides. Ella murió cuando yo tenía 15 años. Cáncer. Y cualquier calor que quedara en esa casa murió con ella. Hay un retrato familiar colgado en el salón de papá. Ha estado allí desde que yo tenía 19 años. Muestra a Arthur, David y Ethan. 3 hombres, sin mujeres, sin mí, sin Isabella. Mi madre me dejó algo antes de morir. No dinero, una carta. La he guardado en mi mesita de noche durante 19 años. Te diré lo que decía, pero aún no. Para entender por qué pasé 2 años tragándome cada insulto que mi padre me daba, necesitas entender a Marcus Riley. Conocí a Marcus en la universidad. Encantador, ambicioso, venía de dinero. El tipo de dinero que compra el silencio cuando las cosas van mal. Nos casamos cuando yo tenía 26. Durante unos meses, pensé que había encontrado mi salida de la gravedad de los Walker. Alguien que me veía. Luego quedé embarazada de Isabella, y la máscara se cayó. Marcus me dijo sin rodeos que la paternidad no era parte de su plan de 5 años. Se fue cuando yo tenía 7 meses, no firmó nada, no pagó nada, simplemente desapareció en la finca de su familia en Connecticut como si yo fuera un concepto que había cancelado. Durante 5 años, solo fuimos Isabella y yo. Construí una carrera. Construí un hogar. Construí una vida. Y luego, hace 2 años, Marcus regresó, no para disculparse, sino para solicitar la custodia total. Los abogados de su familia eran de una de las firmas más grandes del estado. Su argumento era que yo estaba aislando a Isabella de su familia paterna y extendida, que yo era emocionalmente inestable, que mi hija estaría mejor en un hogar con 2 padres y recursos.
Mi abogada me dijo algo que me heló la sangre. Si no podía probar que Isabella tenía una familia extendida presente y estable de mi lado, el argumento de Marcus tendría éxito. Ahí es donde entró Arthur. Mi padre accedió a testificar, a presentarse en la corte, decir las palabras mágicas: mi nieta tiene una familia amorosa. Estoy involucrado. Los Walker están presentes. Y lo hizo. Pero tenía un precio: no dinero, obediencia. No avergüences a esta familia. No armes escenas. Conoce tu lugar. Durante 2 años, pagué ese precio. Cada día festivo, cada cena, cada mensaje de texto que no respondí. Todo para que un hombre que me llamaba callejón sin salida se parara en un tribunal y fingiera que amaba a mi hija. Y luego, 3 semanas antes de su 65 cumpleaños, la jueza dictó su fallo. Custodia total, Sofía Walker. La jueza lo dijo claramente: la niña tiene un hogar estable, un ambiente educativo próspero y una madre que ha demostrado una dedicación extraordinaria. Señaló el testimonio de la escuela de Isabella, de su pediatra, del consejero familiar, sí, de Arthur. Se presentó, vistió su mejor traje, le dijo a la corte que Isabella era una Walker de pies a cabeza, y que la familia estaba completamente presente. La actuación de su vida. Los abogados de Marcus se opusieron. La jueza anuló. Y así, 2 años de contener la respiración terminaron. Salí del juzgado al estacionamiento, me senté en mi coche, agarré el volante y lloré durante 20 minutos seguidos. No porque estuviera feliz, aunque lo estaba, sino porque era libre. La correa invisible que Arthur había mantenido alrededor de mi cuello durante 24 meses acababa de ser cortada. No más sonrisas en cenas donde me sentaban junto a la cocina. No más fingir que no lo escuchaba presentarme como entre cosas. No más ver a mis hermanos recibir brindis mientras yo recibía silencio. El fallo de custodia no solo me dio a mi hija. Me devolvió a mí misma. Me senté en ese coche hasta que mis manos dejaron de temblar. Luego cogí mi teléfono y llamé a Clara Smith. Alguien de quien te hablaré más pronto. Alguien que había estado de mi lado cuando nadie más lo estaba. Se acabó, dije. Soy libre. Clara hizo una pausa. Entonces, es hora de que empieces a vivir como tal, Sofía. Tenía una reunión a la mañana siguiente en el centro. Una importante, del tipo que podría reformar la política educativa en todo el estado, pero ya llegaré a eso. Doblé el fallo de la jueza, sellado con el sello rojo de la corte, y lo guardé en mi bolso. El primer documento que llevaba que realmente se sentía como una armadura. 2 semanas después del fallo, mi teléfono vibró a las 11 de la noche y Isabella dormía a mi lado, un brazo sobre su conejo de peluche, la boca ligeramente abierta como duermen los niños de 6 años, como si el mundo aún no los hubiera tocado. Cogí mi teléfono y abrí el chat grupal familiar. Arthur había enviado un mensaje, un párrafo. Decía: este es un hito. Mi cena de 65 cumpleaños se celebrará en la sala Whitfield el sábado por la noche. Esta celebración es solo para herederos. Sin callejones, sin salida. No traigas a tu hija. Lo leí 2 veces, luego una tercera. Sin callejones, sin salida. Esa era yo. No traigas a tu hija. Esa era Isabella. El hombre que se había parado en un tribunal 3 semanas antes y la había llamado Walker de pies a cabeza ahora la llamaba callejón sin salida en un mensaje de texto grupal. Miré a Isabella durmiendo. Su pequeña mano estaba cerrada en un puño como si incluso en sus sueños estuviera aferrada a algo. Luego un mensaje de texto privado de David. Papá tiene razón. Es su noche. No la hagas sobre ti. Seré honesta. Lo del solo herederos fue idea mía. A él le gustó. Mi hermano mayor, el que sonreía en cada acción de gracias como si no me estuviera viendo desaparecer. Él mismo había escrito las palabras. Escribí de vuelta al grupo: no iré. La respuesta de Arthur fue instantánea, como si hubiera estado esperando. Bien. No necesitamos tu drama. Tu madre se avergonzaría. Mi madre usó a mi madre muerta, su esposa muerta, como un arma. Y algo extraño sucedió.
Por primera vez en mi vida, no lloré. Algo dentro de mí había cambiado. El fallo de custodia no solo me había liberado legalmente. Liberó algo más profundo. Bajé mi teléfono. Miré a Isabella y pensé en lo que había dicho Clara. Empieza a vivir como tal. Así que abrí mi laptop e hice una llamada telefónica. No te diré a quién llamé. Todavía no. Déjame pintar la imagen para que entiendas. Esto no fue algo de una sola vez. Mi padre no se despertó una mañana y decidió que yo era menos. Él había estado construyendo ese muro toda mi vida, ladrillo a ladrillo. Cuando tenía 18 años, me gradué de la escuela secundaria como la mejor de mi clase. Me paré en ese podio y di un discurso sobre la resiliencia. Mi padre llegó 40 minutos tarde, pasó la ceremonia mirando su teléfono, y después se fue directamente a un asador con David para celebrar, y cito, que su hijo entrara en la escuela de negocios. No dijo una palabra sobre mi discurso. Ni una sola. Cuando tenía 26, Marcus y yo nos casamos. Mi padre dio el brindis de la boda. Duró 4 minutos. 3 de esos minutos fueron sobre los hombres Walker, su padre, el mismo, David, Ethan, el legado, el nombre, y luego una frase al final. Y para Sofía, que encuentre un buen hombre que la cuide. Marcus se sentó a mi lado, sonriendo. Me senté allí con mis dedos alrededor de una copa de champán que no podía saborear. Cuando tenía 28, Isabella nació. Arthur vino al hospital, miró a Isabella en la cuna, me miró a mí y dijo, otra niña. Bueno, tal vez tus hermanos me den nietos. Tenía 6 horas de nacida. Llevo puesto el anillo de mi madre ahora, una simple alianza de oro con una pequeña esmeralda. Elena me lo dejó en su testamento. Lo he llevado todos los días durante 19 años. Mi padre nunca lo ha notado. Esa semana después del fallo de custodia, tuve reuniones consecutivas en la casa de gobierno. Había una en particular, una cena de trabajo con alguien importante. Me había estado preparando para ella durante meses, pero te hablaré de eso cuando sea el momento adecuado. 3 meses antes de la cena de cumpleaños, fue Acción de Gracias. Fui porque todavía necesitaba a Arthur para el caso de custodia. Isabella vino conmigo. Llevaba un pequeño vestido a cuadros que había elegido ella misma y estaba tan emocionada de ver a su abuelo que corrió por el camino de entrada delante de mí. Arthur abrió la puerta, miró más allá de ella y me dijo, llegas tarde. Dentro, la casa estaba llena. Arthur había invitado a vecinos, a un par de sus socios inmobiliarios, a los Henderson del club de campo, gente importante en su mente. Y cuando llegaron, hizo lo de siempre. Presentó a sus hijos. Estos son mis hijos, dijo, con la mano en el hombro de David, asintiendo hacia Ethan. David y Ethan, el futuro de Walker Desarrollos. Una de las invitadas, una mujer llamada Sandra, me miró y sonrió cortésmente. ¿Y esta joven? Mi padre hizo una pausa como si tuviera que recalibrarse. Oh, esa es Sofía. Está entre cosas. Yo no estaba entre cosas. En ese mismo momento, era asesora principal de políticas para la oficina del gobernador. Tenía una credencial con mi nombre y un escritorio 12 pisos por encima de la rotonda del Capitolio Estatal. Pero Arthur no sabía eso porque Arthur nunca preguntó. Bethany, la esposa de David, se inclinó hacia mí más tarde en la cocina y susurró, debe ser difícil ser la única chica. Pero sabes, hombres como Arthur, simplemente piensan diferente. Lo dijo como si estuviera siendo amable. No lo estaba siendo. En la cena, Isabella se sentó junto a Arthur. Lo miró con esos enormes ojos marrones y dijo lo suficientemente fuerte como para que toda la mesa lo escuchara, abuelo, ¿por qué no hay fotos de mami y mías en tu casa? La mesa quedó en silencio. Arthur cogió su tenedor. Come tu pavo, cariño. Después de la cena, Ethan me llevó al porche trasero. Aire frío, hojas muertas. Miró sus zapatos y dijo, lo siento por papá. Sé que no es justo. Lo miré, mi hermano pequeño, de 31 años, todavía le tiene miedo a su propio padre. Entonces di algo, Ethan. Se quedó en silencio durante mucho tiempo.
Luego volvió a entrar. Ese silencio me dijo todo lo que necesitaba saber sobre mi hermano pequeño. Necesito que entiendas cómo funcionó el caso de custodia. No la letra pequeña legal, sino la mecánica de cómo mi padre lo usó. El abogado de Marcus construyó todo el caso alrededor de una palabra: aislamiento. El argumento era que yo había separado a Isabella de la familia, que estaba creciendo en una burbuja, que su madre era demasiado frágil emocionalmente para mantener relaciones saludables. Todo eran mentiras. Pero las mentiras son persuasivas cuando vienen en un traje de $900 la hora. Mi abogada dijo: necesitamos a tu padre en el estrado. Necesitamos que diga que la familia está presente. Sin eso, el abogado contrario impondrá la narrativa del aislamiento y tendremos un problema real. Así que llamé a Arthur y él dijo que sí. Pero el trato venía con letra pequeña, tácita, no escrita, pero absoluta. Cada vez que pensaba en oponerme a algo, rechazar una cena festiva, confrontarlo sobre el retrato familiar, preguntar por qué Isabella y yo no estábamos incluidas en la tarjeta de Navidad, David llamaría como un reloj. Papá dijo que si no te presentas, tendrá que reconsiderar su testimonio. Algo sobre que no cooperabas con la familia. Fue quirúrgico. No gritaron. No amenazaron. Simplemente retuvieron lo único que no podía permitirme perder, a mi hija, y lo usaron como correa. Esa Navidad, me presenté, sonreí, puse la mesa, recogí los platos, lavé los platos. Nadie dio las gracias. Nadie preguntó por mi trabajo. Arthur brindó por el legado Walker. Sequé una copa de vino y miré por la ventana de la cocina a la nieve. Guardé capturas de pantalla de los mensajes de texto de Arthur durante esos 2 años, no como prueba para el tribunal. El caso ya había terminado. Las guardé porque algún día supe que necesitaría recordarme a mí misma que lo que sucedió fue real, que no estaba exagerando, que tenía todo el derecho a hacer lo que hice a continuación. Una semana después del mensaje de texto de Solo Herederos, estaba recogiendo a Isabella de la escuela. Se subió al asiento trasero, se abrochó el cinturón. Acababa de aprender cómo hacerlo y estuvo en silencio durante unos minutos. Eso es inusual en Isabella. Normalmente narra todo el viaje a casa como una pequeña comentarista deportiva. Y luego Mia dijo que podía hacer una voltereta, pero no pudo. Mami realmente no pudo. Pero ese día, silencio. Luego, desde el asiento trasero, mami, que significa, callejón sin salida. Mis manos se apretaron en el volante. ¿Dónde escuchaste eso, cariño? Escuché a la mamá de papá decirlo por teléfono. Dijo que el abuelo Arthur nos llama callejones sin salida. Es como cuando una carretera se detiene y no hay a dónde ir. La madre de Marcus, cotilleando por teléfono donde una niña de 6 años podía escuchar. Y ella obtuvo la palabra de Arthur, el hombre que la escribió en un chat grupal como si fuera un menú de cena. Entré en nuestra entrada, apagué el motor y me di la vuelta para mirar a mi hija. No sé qué expresión tenía mi cara. Solo sé que necesitaba que fuera firme. Un callejón sin salida es solo una calle, cariño. Es donde una carretera se detiene y comienza una nueva. Eso es todo. Ella pensó en eso, luego asintió. Ok, puedo tener galletas Goldfish. Esa noche, después de que Isabella se durmiera, abrí el cajón de mi mesita de noche y saqué la carta de mi madre. El papel era suave. 19 años de doblar y desdoblar. El monograma en la parte superior. E.W. Elena Walker. La leí. La parte que había estado llevando todos estos años. Sofía, el mundo intentará hacerte pequeña porque eres mujer. No los dejes. Ni siquiera a tu padre. Especialmente a tu padre. Construye tu propia mesa. Construye tu propia mesa. Me senté allí durante mucho tiempo mirando esas palabras. Y me di cuenta de algo. Esto no era solo un consejo. Era un plano. Y yo ya había estado construyendo en silencio durante años. Simplemente no le había mostrado a nadie el plano. Esa noche, cogí mi teléfono y llamé a Clara. La cena de trabajo con el gobernador la semana que viene. Necesito cambiar de restaurante.
Ok, déjame hacer una pausa aquí por un segundo. Si todavía estás conmigo, y espero que sí, quiero preguntarte algo. Cuando alguien a quien amas te trata como si no importaras, ¿te vas o esperas el momento adecuado para mostrarles exactamente quién eres? Deja tu respuesta en los comentarios. Y si esta historia te está llegando, adelante, haz clic en el botón de suscripción, pero solo si lo sientes. Ahora, sigamos porque lo que sucedió después, ni siquiera yo esperaba cómo se desarrollaría. Arthur no había terminado. Nunca lo estaba. La semana antes de la cena de cumpleaños, David creó un nuevo chat grupal, uno más grande esta vez. Añadió al hermano de Arthur, Robert, al hijo de Robert, Daniel, a algunos primos y a los socios que habían sido invitados, el chat de planificación, el hilo de logística, la celebración del nombre Walker. David publicó, recordatorio, cumpleaños 65 de papá en la sala Whitfield. Etiqueta negra para los herederos. No se permiten acompañantes excepto cónyuges. Esto se trata del legado familiar. Mi nombre no estaba en el chat. No me añadieron. Solo lo supe porque Daniel, mi primo, de 34 años, el hijo del tío Robert, me envió un mensaje de texto en privado: «Oye, ¿vienes? Me di cuenta de que no estás en el grupo». Me quedé mirando su mensaje. Daniel y yo nunca habíamos sido especialmente cercanos, pero siempre había sido decente. Tranquilo, observador, el tipo de persona que nota la silla vacía. «No estoy invitada», le dije. Una larga pausa. ¿Entonces qué? No di más detalles. No le conté sobre el mensaje de texto, las palabras, la forma en que Isabella me había preguntado qué significaba callejón sin salida. Simplemente dije, está bien. Tengo planes esa noche. Buenos planes. Mientras tanto, Arthur estaba manejando la narrativa. Llamó a Robert personalmente: «No le cuentes a Sofía los detalles de la fiesta. Simplemente aparecerá y armará una escena. Ya sabes cómo es ella». Robert, el hermano menor que había pasado 50 años cediendo ante Arthur, accedió a regañadientes, pero accedió. La sala Whitfield, el restaurante más prestigioso de la ciudad, reservas con 2 semanas de antelación, $200 por plato, el tipo de lugar donde no alzas la voz y no traes a personas que puedan avergonzarte. Arthur había reservado una mesa para 12. Él pensó que esa mesa era la mejor de la casa. Se equivocó. Porque la exclusión no era suficiente para Arthur, necesitaba un seguro. Daniel me contó semanas después de que todo sucedió lo que Arthur había estado diciendo a mis espaldas. La historia que Arthur construyó fue así: Sofía está pasando por un mal momento. Perdió el caso de custodia. No está bien mentalmente. Es mejor que le demos espacio. Cada palabra de eso era una mentira. Había ganado el caso de custodia. Estaba prosperando. Estaba a cargo de la reforma educativa más ambiciosa que el Estado había visto en una década. Pero Arthur no sabía nada de eso. Y no le importaba saberlo. Solo necesitaba una versión de mí que justificara lo que había hecho. El tío Robert me llamó una tarde. Su voz era cuidadosa, mesurada. La forma en que la gente habla cuando cree que eres frágil. «Cariño, tu padre me contó sobre la situación. ¿Estás recibiendo ayuda?» Cerré los ojos. Estaba sentada en mi escritorio. Mi escritorio en la oficina del gobernador, 12 pisos por encima de la rotonda del Capitolio. Mi credencial colgaba de un cordón alrededor de mi cuello. S. Walker, asesora principal de políticas. Había una carpeta informativa frente a mi sellada, confidencial oficina del gobernador, y mi tío me estaba preguntando si estaba recibiendo ayuda. «Estoy bien, tío Robert», dije con calma. «Mejor que bien». No sonó convencido. Ya había absorbido la historia de Arthur. El daño estaba hecho. Podría haberlo corregido. Podría haber sacado el fallo judicial, recitado las palabras exactas de la jueza, contado todo. Pero no lo hice porque me di cuenta de algo sentada en esa oficina con el sello del Estado en la pared detrás de mí. La verdad saldría a la luz, pero no de mi boca. Clara pasó por mi puerta, vio mi cara y se detuvo. «¿Qué pasó?»,
Se lo conté. Se apoyó en el marco de la puerta, con los brazos cruzados, tranquila como un cirujano. Déjalo construir su narrativa, Sofía. Dejaremos que los hechos hablen. Siempre lo hacen. Esa es la cosa de las personas que mienten sobre ti. Nunca esperan que tengas pruebas. El viernes, la noche antes de la cena de cumpleaños, dos mundos preparándose para el mismo restaurante con 30 horas de diferencia. El lado de Artur. David confirmó la reserva. 12 invitados, la mesa grande en el comedor interior, un menú personalizado con wagyu y risotto de trufa negra. Ethan había pedido un pastel de cumpleaños de 3 pisos de la pastelería más cara de la ciudad, hojas de oro hechas a mano, ganache de chocolate negro, una réplica de pasta de azúcar del logo de Walker Desarrollos en la parte superior. Artur se probó su nuevo traje esa noche, un brioni de $3,800, solapa de pico de carbón, forro de seda. Se miró en el espejo y le dijo a David, esta será una noche para recordar. Tenía razón, solo que no de la manera que imaginaba. Mi lado fue más tranquilo. Recogí a Isabella de la escuela, le cociné sus macarrones con queso favoritos con las pequeñas formas de dinosaurios, le leí 2 capítulos de un libro sobre una niña astronauta y la acosté. Luego me senté en la mesa de mi cocina, abrí mi laptop y abrí mi correo electrónico. Un mensaje nuevo. Asunto, confirmación de cena. La sala Whitfield. Sábado 7 de la tarde reserva. A nombre de Oficina del Gobernador. 2 asientos. Mesa junto a la ventana. La mejor mesa de la casa. La que tiene una vista panorámica de la ciudad reservada exclusivamente para funciones gubernamentales de alto perfil. Clara me había ayudado a cambiar la ubicación hace 2 días. El restaurante había complacido a la oficina del gobernador inmediatamente. Por supuesto. Elegí mi atuendo cuidadosamente. No un vestido de diseñador, no una pieza llamativa, un elegante blazer azul marino, pantalones a medida, una blusa de seda blanca y el anillo de mi madre. Profesional. Discreto, el tipo de atuendo que no necesita gritar. Luego Isabella apareció en el pasillo, frotándose los ojos. Mami, cenarás con tu amigo importante mañana. Me volví hacia ella. Sí, cariño. Mami tiene una cena muy importante. ¿Es el hombre de la televisión? El que hablaste sobre las escuelas. Sonreí. Vuelve a dormir, cariño. Ella volvió a su habitación. Me miré en el cristal oscuro de la ventana. Blazer azul marino, anillo de mamá, manos firmes. Mañana, no necesitaba hacer ruido. Solo necesitaba aparecer. Sábado por la mañana, el día del 65 cumpleaños de Artur Walker. Me desperté a las 5:30. Isabella todavía dormía, con su conejo metido bajo la barbilla. La casa estaba tranquila de esa manera que solo las mañanas temprano lo son, como si el mundo contuviera la respiración. Preparé café, me senté en la encimera de la cocina, revisé mi teléfono. El chat grupal familiar, en el que no estaba, pero Marcus me había estado reenviando capturas de pantalla, ya estaba activo. David había publicado fotos de la configuración de comedor privado de la sala Whitfield, lirios blancos y jarrones de cristal, tarjetas de lugar con caligrafía dorada, una foto enmarcada de Artur en la cabecera de la mesa. Ethan publicó una foto de 4 botellas de Chateau Margaux 2005, aproximadamente $600 cada una, alineadas como soldados. El propio Artur había escrito, esta noche celebro 65 años y el legado que construí con mis herederos a mi lado. Sus herederos. 2 hijos que nunca se habían interpuesto entre su padre y su crueldad. Miré la pantalla y por un momento débil y terrible, el viejo sentimiento regresó. Ese tirón hueco en mi pecho. El que susurraba, tal vez si lo llamarás. Tal vez si dijeras, por favor, déjame venir. Me sentaré al final. Estaré tranquila. Solo deja que Isabella vea a su abuelo en su cumpleaños. Los viejos hábitos son difíciles de abandonar. Incluso los que te duelen. Luego levanté la vista de mi teléfono. Isabella había entrado en la cocina, todavía en pijama, agarrando su conejo. Se subió a la silla junto a mí y dijo adormilada,
mami, es hoy la cena importante. Y lo escuché de nuevo, mami, que significa, callejón sin salida. El sentimiento hueco se fue. Llamé a Clara. Estoy teniendo un momento. Eso es normal. No estás haciendo nada malo, Sofía. Estás asistiendo a una cena que te ganaste. El resto es solo geografía. Geografía. Eso me gustó. A las 6 en punto. Al otro lado de la ciudad, David llegó a la casa de Arthur en su Mercedes S-Class negro con matrícula personalizada, Walker 1. Arthur salió con el traje Brioni, ajustándose un pañuelo de seda, su cabello plateado peinado hacia atrás como si llegara a su propia coronación. Se deslizó en el asiento del pasajero y dijo, ¿dónde está ese regalo del senador Miller? David le entregó un pequeño sobre. Arthur lo giró, satisfecho. Había invitado a un senador estatal para mejorar su imagen. Un hombre al que había donado durante 3 ciclos electorales. Esa era la idea de poder de Arthur, la proximidad. Acercarse lo suficiente a alguien importante y la importancia se contagia. No tenía idea de cómo era la proximidad real. Todavía no. En mi casa, besé a Isabella para despedirme en la puerta. La señora Peterson, nuestra vecina, una bibliotecaria escolar jubilada, la mujer más confiable de la cuadra, estaba cuidando a la niña. Isabella me abrazó por la cintura y dijo, buena suerte en la cena, mami. Dile a tu amigo de la televisión que le mando saludos. Me reí, le besé la frente. Lo haré, cariño. Conduje al centro con las ventanillas bajadas. La ciudad tenía ese tono particular de la hora dorada que hace que todo parezca una pintura. Luz cálida sobre ladrillos viejos, largas sombras a lo largo de la avenida. Aparqué a 3 cuadras de la sala Whitfield porque el estacionamiento ya se estaba llenando. Sábado por la noche en la ciudad. Me senté en mi coche durante 5 minutos, con las manos en el volante, respirando. Luego salí, caminé hacia la entrada, y en el estacionamiento, brillando bajo una farola, lo vi. El Mercedes S-Class negro con matrícula personalizada, Walker 1. Él ya estaba aquí. Entré por la puerta principal de la sala Whitfield. La anfitriona miró su pantalla, luego me miró a mí, y sus ojos se desviaron ligeramente. La forma en que los ojos de la gente se desvían cuando una reserva tiene peso. Por aquí, señorita Walker, dijo. La mesa del gobernador está lista. La sala Whitfield es el tipo de restaurante donde todo susurra, la ropa de mesa es pesada, la iluminación es tenue y dorada, los camareros se mueven como si hubieran ensayado, y cada mesa te dice exactamente dónde estás. Me llevaron a la mesa de la ventana, la que todos en la sala pueden ver. Cristal panorámico, el horizonte de la ciudad extendido como una promesa. Mantel blanco, copas de cristal, una sola orquídea en un jarrón esbelto, 2 cubiertos. La mesa estaba reservada a nombre de la oficina del gobernador, y el personal la trató en consecuencia. El gerente salió personalmente para ajustar el arreglo floral. La mesa de Arthur estaba más adentro del restaurante, cerca del pase de la cocina. Una mesa redonda grande para 12, bien puesta, pero ubicada en lo que cualquiera en el mundo de la hostelería reconocería como el segundo nivel. Bueno, no el mejor. Visible, no prominente. Me senté, pedí agua con gas, crucé las manos en mi regazo, esperé. Podía escuchar débilmente los sonidos de una gran fiesta reuniéndose en la otra sala, sillas raspando, risas, el tintineo de copas caras. Arthur y sus herederos reuniéndose para la cena del legado. No miré. A las 7:15, llegó el gobernador Thomas Harley. Entró con un solo asistente. Sin fanfarria, sin seguridad para una cena privada, y cruzó la sala hacia mi mesa con la confianza fácil de un hombre que ha estado en la vida pública durante 30 años. Me estrechó la mano con las dos. Sofía, qué bueno verte. Tenía muchas ganas de discutir la fase 2. Esto era real. Era una cena de trabajo, no un truco, no un montaje. El gobernador y yo nos habíamos estado reuniendo mensualmente sobre la iniciativa de reforma educativa a nivel estatal que yo había diseñado. Esta noche se trataba de la expansión de la fase 2 en los distritos rurales. Tenía una carpeta informativa en mi bolso.
El gerente del restaurante apareció en la mesa. Gobernador Hartley, bienvenido. ¿Puedo servirle algo para empezar? El gobernador se sentó, abrió su servilleta y me sonrió. Manos a la obra. Y luego dijo algo más casualmente, casi como una ocurrencia tardía. Por cierto, Sofía, esa carta de reconocimiento, la firmé ayer. La recibirás el lunes. Te la has ganado. Una carta de reconocimiento firmada por el gobernador por el trabajo que había hecho mientras mi padre le decía a la familia que yo me estaba desmoronando. 30 minutos después, Arthur Walker hizo su entrada. No lo vi suceder. Estaba de cara a la ventana hablando de política con el gobernador, pero lo escuché. La forma en que escuchas un cambio en el sistema meteorológico antes de ver las nubes. Las puertas principales de la sala Whitfield se abrieron y un grupo de 12 personas irrumpió en el comedor principal con el tipo de energía que proviene del dinero y la expectativa. Arthur entró primero. Traje brioni, corbata de seda, cabello plateado atrapando la luz. Detrás de él, David y Bethany, Ethan, el tío Robert, Daniel y otros 6 invitados, socios de negocios, viejos amigos, personas que habían sido invitadas a presenciar la coronación del patriarca. El personal los sentó en la mesa interior. Arthur ocupó la cabecera naturalmente. David a su derecha, Ethan a su izquierda. Un reino en toda regla. Arthur inspeccionó la sala, asintió lentamente. El tipo de asentimiento que dice, esto es apropiado. Esto es lo que merezco. No notó que la mesa de la ventana, la verdadera pieza central del restaurante, no era suya. No miró tan lejos. Un camarero trajo champán. Arthur levantó su copa y le dijo a la mesa, 65 años y todo lo que construí va a mis hijos. Así debe ser. David levantó su copa por el legado Walker. La mesa tintineó. Todos bebieron. Todos excepto Daniel, que dudó, con la copa medio levantada, sus ojos dirigiéndose hacia la ventana. Daniel miró a través del comedor, más allá de los camareros, más allá de la luz de las velas, más allá de los otros invitados, a la mesa de la ventana, y me vio sentada frente a un hombre que reconoció al instante. Un hombre cuyo rostro estaba en vallas publicitarias, en periódicos, en televisión. El vaso de Daniel se congeló a mitad de camino hacia sus labios. Su boca se abrió ligeramente. Luego la cerró. No dijo una palabra. Todavía no. Pero pude sentirlo. Desde 40 pies de distancia, pude sentir la primera ficha de dominó inclinándose. En mi mesa, la conversación había pasado de la política a algo más ligero. El gobernador preguntó por Isabella, como lo hace una persona decente cuando sabe que eres padre. ¿Cómo está tu hija, Isabella? ¿Verdad? Mencionaste que entró en el programa para superdotados. Está maravillosa, dije. Me dijo ayer que quiere ser una científica que arregle las escuelas. Él se rió. Entonces ya es mejor comunicándose que la mitad de mi equipo de comunicaciones. Esta era la parte de trabajar con el gobernador Hartley que más valoraba. Él veía personas, no títulos, no apellidos, no legados. Personas. Cuando me asignaron por primera vez a su equipo de políticas, había leído todo mi informe sobre las brechas en la financiación educativa y me llamó personalmente para decir, este es el mejor análisis que he visto en 20 años de servicio público. Sabes, Sofía, dijo ahora, dejando su vaso de agua. He trabajado con mucha gente de políticas, personal del Senado, enlace federal, think tanks. Muy pocos tienen tu combinación de rigor analítico y pasión genuina. El Estado tiene suerte de tenerte. Le di las gracias, pero por dentro la ironía era tan aguda que podía saborearla. El gobernador de este estado me estaba diciendo que yo era una de las mejores mentes con las que había trabajado, y a 40 pies de distancia, mi padre estaba brindando por los verdaderos Walker. Luego el gerente del restaurante apareció en nuestra mesa, inclinándose ligeramente. Gobernador, debo informarle que hay una gran fiesta privada en el comedor principal esta noche. La fiesta de los Walker. El gobernador me miró. ¿Walker? ¿Cómo tu familia? La pregunta quedó suspendida en el aire entre nosotros. Una pregunta simple con una respuesta complicada.
Sostuve su mirada por un segundo, luego, es el cumpleaños de mi padre. Deberíamos ir a saludar. Él no me invitó. El silencio que siguió fue más fuerte que cualquier cosa que Arthur hubiera gritado. El gobernador Hartley me miró durante un largo momento. Luego dejó su servilleta muy deliberadamente. Cuéntame más sobre eso. No lloré. No actué. Simplemente dije la verdad. La forma en que informas un hecho, no la forma en que cuentas una tragedia. Mi padre siempre ha valorado a sus hijos por encima de mí. Construyó un negocio inmobiliario con su nombre y decidió que solo sus hijos eran dignos de él. No por mérito, sino por género. Me llama un callejón sin salida. Envió un mensaje de texto grupal excluyéndonos a mí y a mi hija de 6 años de esta noche porque, en sus palabras, solo herederos. Hice una pausa. Luego, gobernador, no elegí este restaurante para armar una escena. La sala Whitfield ha sido nuestro lugar de reunión habitual durante meses. No le pido que haga nada. Solo quiero disfrutar de nuestra cena y discutir la fase 2. El gobernador se quedó en silencio. Cogió su vaso de agua, bebió un sorbo, lo dejó, ajustó el borde de su servilleta. Eran los gestos de un hombre que había pasado 3 décadas en el servicio público aprendiendo a escuchar antes de hablar. Entonces, Sofía, he conocido a muchas familias en este trabajo, y he aprendido una cosa. Las personas que más hablan de legado suelen entenderlo menos. Se inclinó ligeramente. Tú construiste algo real. Tu trabajo está cambiando la vida de miles de niños en todo este estado. Eso es legado. Un apellido en un edificio, no lo es. No estoy aquí por venganza, gobernador, dije. Estoy aquí porque me gané este puesto. Él asintió. Sí, lo hiciste. Luego se volvió hacia su asistente. Cancela mi reunión de las 9. Nos tomaremos nuestro tiempo esta noche. La asistente parpadeó. Claramente no esperaba eso. Señor, cancélela. El gobernador se volvió hacia mí, cogió su menú y dijo, ahora, cuéntame sobre los datos del distrito rural. Quiero escucharlo todo. No se iba temprano. No estaba apresurando la cena para evitar la situación. Se estaba acomodando. Y entendí por qué. No porque quisiera orquestar nada, sino porque había emitido un juicio sobre lo que importaba. Y lo que importaba era el trabajo. Lo que sucedió después, sin embargo, no fue su elección. Fue de Daniel. 8:15 de la tarde. En la mesa de Arthur, se estaba retirando el primer plato. Vieiras selladas, microgreens, algo con aceite de trufa que probablemente costaba más que mi cuenta de supermercado de la semana. David estaba contando una historia sobre un acuerdo de zonificación. Ethan estaba asintiendo. Arthur estaba presidiendo. Daniel se disculpó. Baño, dijo. No fue al baño. Lo vi antes de que llegara a la mesa. Alto, moviéndose por el comedor con el paso deliberado de alguien que está a punto de hacer algo que no puede deshacer. Se detuvo a 2 pies de nuestra mesa y sus ojos fueron de mí al gobernador y de nuevo a mí. Sofía, dijo. Su voz era casi un susurro. ¿Ese es el gobernador? Lo miré, tranquila, firme. Daniel, este es el gobernador Thomas Hartley. Gobernador, este es mi primo Daniel Walker. El gobernador se puso de pie porque eso es lo que hace Thomas Hartley. Se pone de pie cuando le presentan a alguien. Y extendió su mano. Encantado de conocerte, Daniel. Tu prima está haciendo un trabajo increíble por este estado. Daniel estrechó la mano del gobernador. Pude ver sus dedos temblar. Yo. No tenía idea. Dejé que eso se asimilara, luego tranquilamente, eso es porque nadie en esta familia nunca preguntó. Daniel se quedó allí un momento más. El gobernador le dedicó una pequeña y cálida sonrisa. El tipo que los políticos perfeccionan durante décadas, pero en el caso de Hartley, había aprendido que era genuina. Luego Daniel asintió casi para sí mismo y regresó al comedor. Se sentó en la mesa de Arthur. Pude verlo desde donde estaba sentada.
David se inclinó. ¿Qué te tomó tanto tiempo? Las manos de Daniel estaban en su regazo. Pude notar incluso desde 40 pies de distancia que le temblaban. Nada. Simplemente me encontré con alguien. No les dijo. Todavía no. Pero pude ver la forma en que miraba a Arthur. Realmente mirando. La forma en que miras algo cuando finalmente lo ves claramente por primera vez. Las fichas de dominó se estaban inclinando y yo no había empujado ni una sola. Bien, nos estamos acercando al momento que sé que has estado esperando. Pero antes de llegar allí, ¿podrías hacerme un favor? Dale me gusta a este botón. No por el algoritmo, sino por cada mujer que ha sido llamada callejón sin salida por alguien que se suponía que la amaba. Y si aún no te has suscrito, ahora es un buen momento porque lo que sucede en los próximos minutos, todavía me da escalofríos pensarlo. Vamos. 8:30 de la tarde. Arthur se puso de pie. El segundo plato había terminado. El Chateau Margaux había sido servido. Ese rojo profundo e imposible que solo los viejos Burdeos logran. David había estado construyendo este momento toda la noche. El brindis, el gran discurso, la coronación del patriarca. Arthur se abotonó la chaqueta, cogió su copa, se volvió hacia la mesa para dirigirse a sus invitados, sus herederos, su legado, su reino. Y al girarse, su mirada se dirigió a través del comedor hacia las ventanas, hacia la mejor mesa de la casa, hacia la luz suave y el horizonte de la ciudad y las dos personas sentadas allí. Se detuvo. Todo su cuerpo se detuvo. No solo sus pies, sino su mano, su aliento, las palabras que estaban a punto de salir de su boca. Todo se quedó inmóvil como una película que se había congelado en un solo fotograma. No lo estaba mirando cuando sucedió. El gobernador estaba a mitad de frase. Algo sobre los puntos de referencia de alfabetización en el tercer trimestre. Y yo estaba escuchando, pero lo sentí. ¿Conoces esa sensación cuando alguien te mira fijamente desde el otro lado de una habitación? Cuando el peso de su atención cambia el aire. Levanté la vista y allí estaba. Mi padre, de 65 años hoy, de pie en la cabecera de su mesa con su traje Brioni de $3,800, una copa de Burdeos de $600 en la mano, la boca ligeramente abierta, mirándome como si fuera un fantasma. ¿Es eso? Dijo. No a nadie en particular, solo al aire. David siguió su mirada. El vaso en su mano se inclinó solo un grado. Una sola gota de Chateau Margaux cayó sobre el mantel blanco y se extendió como un moretón. ¿Qué? Dijo David. ¿A quién miras? Entonces él también lo vio. Toda la mesa se quedó en silencio. 12 personas a mitad de bocado, a mitad de frase, a mitad de brindis, de repente en silencio. Ethan fue el primero en hablar. Ese es el gobernador. ¿Por qué Sofía está cenando con el gobernador? La respuesta de Arthur salió ronca, apenas audible. Eso es imposible. Arthur dejó su copa. El sonido que hizo en la mesa fue más fuerte de lo que debería haber sido. O tal vez la sala simplemente se había quedado muy tranquila. Necesito ir allí. David lo agarró del brazo. Papá, no. Armarás una escena. Arthur se soltó. Esa es mi hija sentada con el gobernador, y ni siquiera tiene la decencia de decírmelo. La ironía debería haber agrietado el techo. Hace 30 minutos, ella era un callejón sin salida. Hace 30 minutos, ni siquiera valía un asiento en su mesa. Y ahora, mi hija, posesivo, urgente, como si siempre hubiera sido suya. Arthur cruzó el comedor, 40 pies, pasando los manteles blancos y la luz de las velas, y los otros invitados, que no tenían idea de que estaban a punto de presenciar algo de lo que hablarían durante años. Su paso era controlado, pero pude verlo. Esa ligera irregularidad en su paso. La forma en que caminas cuando tus piernas corren por orgullo, pero tu cuerpo sabe que te diriges hacia algo que no puedes controlar. Lo vi venir. Sabía que vendría. En el momento en que decidí no cambiar de restaurante, lo supe. Y decidí lo que haría cuando sucediera. Dejé mi tenedor, enderecé mi espalda.
El anillo de mi madre atrapó la luz de las velas. Arthur llegó a la mesa. Sus ojos fueron de mí al gobernador y de nuevo a mí. De cerca, pude ver el rubor subiendo por su cuello, el ligero brillo de sudor en sus sienes. ¿Sofía? Su voz era forzosamente firme. ¿Qué es esto? Miré a mi padre, el hombre que me había borrado de cada pared, cada brindis, cada legado que había construido. Y le di lo que él nunca me había dado. Cortesía básica. Buenas noches, papá. Feliz cumpleaños. Luego el gobernador se puso de pie. Extendió su mano por la mesa, alto, tranquilo, con la calidez practicada de un hombre que había estrechado 10,000 manos y lo decía en serio con cada una. Usted debe ser Arthur Walker, dijo. Soy Thomas Harley. Arthur sabía quién era. Por supuesto que lo sabía. Este era el hombre al que había estado tratando de contactar durante 6 meses. El hombre cuya oficina había ignorado cada correo electrónico, cada solicitud, cada intento de conexión que David había hecho en nombre de Walker Desarrollos. Y ahora ese hombre estaba parado frente a él, con la mano extendida por la hija a la que Arthur había llamado un callejón sin salida. Arthur le estrechó la mano, su boca se abrió, nada salió. El gobernador mantuvo el apretón de manos un latido más de lo necesario. No agresivo, solo firme, como si quisiera que Arthur sintiera el peso del momento. 12 platos en la mesa de Arthur se estaban enfriando. Nadie estaba comiendo. Y entonces Robert se puso de pie por completo. Caminó hacia Arthur, no hacia la mesa de la ventana, hacia Arthur, y dijo en voz baja, pero con una precisión que cortó cada sonido en esa habitación. Arthur, me dijiste que perdió la custodia. Me dijiste que se estaba desmoronando. El gobernador del estado está cenando con ella. Hizo una pausa. ¿Qué más has mentido? Arthur seguía de pie en mi mesa. No se había movido. No creo que pudiera. Observé a mi padre durante un largo momento. El traje Brioni que se suponía que lo hacía parecer poderoso ahora parecía un disfraz. El pañuelo de seda se estaba marchitando. Sus manos estaban a sus costados. Y por primera vez en mi vida, parecían pequeñas. Me puse de pie. No rápido, no dramáticamente. Simplemente me puse de pie como te pones de pie cuando has tomado una decisión para la que te has estado preparando toda tu vida. Papá, mi voz era firme. No vine aquí esta noche para avergonzarte. Vine aquí porque tenía una cena de trabajo con el gobernador. Una reunión que me gané con años de trabajo por los que nunca te importó preguntar. Él parpadeó 2 veces. Me llamaste un callejón sin salida. Le dijiste a la familia que me estaba desmoronando. Nos excluiste a mí y a Isabella de tu cumpleaños porque no éramos herederos. La palabra cayó como una piedra en el agua. Pero esto es lo que te perdiste. Mientras tú decidías que yo no era nada, yo estaba construyendo algo. No para tu aprobación, no para tu legado, para mi hija, para mí misma. Tomé un respiro. El anillo de mi madre estaba cálido contra mi dedo. No te pido que estés orgulloso de mí, papá. Dejé de necesitar eso hace mucho tiempo. Pero necesito que escuches esto. Isabella y yo no somos callejones sin salida. No somos tu vergüenza. Y si nos quieres en tu vida, comienza con respeto. No control, no condiciones. ¿Respeto? Volví a sentarme, alisando mi servilleta, me volví hacia el gobernador. Lo siento por eso, gobernador. Thomas Harley me miró con una expresión que llevaré el resto de mi vida. No lástima, no incomodidad, algo más cálido. No te disculpes, Sofía. Eso estaba pendiente desde hace mucho tiempo. Arthur se quedó allí otros 3 segundos. Luego se dio la vuelta y volvió a su mesa. No me miró de nuevo, ni una sola vez. Pero vi su mano, la que no sostenía nada, la que colgaba a su costado, y estaba temblando. El gobernador esperó hasta que Arthur estuvo de vuelta en su mesa. Luego metió la mano en la cartera de cuero junto a su silla, la que había estado llevando su asistente, y sacó un documento, papel grueso color crema, el sello del estado grabado en oro en la parte superior, una firma en la parte inferior que había visto en leyes.
Órdenes ejecutivas y proclamas que afectaban a millones de personas. Iba a darte esto el lunes, dijo, pero creo que lo mereces ahora. Deslizó la carta de reconocimiento por la mesa hacia mí. La cogí. Mis manos temblaban, no por miedo, no por ira, sino por el puro peso de ser vista, de que alguien en una posición de poder mirara mi trabajo y dijera por escrito, con un sello y una firma, importas. La carta citaba mi liderazgo excepcional en el diseño e implementación de la iniciativa de reforma educativa estatal, mi compromiso demostrado con el acceso equitativo y mis extraordinarias capacidades analíticas que han mejorado directamente los resultados de más de 200,000 estudiantes en todo el estado. 200,000 estudiantes. Mientras mi padre le decía a la gente que yo estaba entre cosas, el gobernador llamó al gerente del restaurante. ¿Le importaría? Me gustaría tomarme una foto con la señorita Walker para el boletín estatal. El gerente accedió. Nos pusimos de pie uno al lado del otro, con el reconocimiento entre nosotros, el horizonte de la ciudad detrás de nosotros a través de la ventana. La cámara disparó desde el otro lado de la sala. No miré, pero pude sentirlo. Arthur estaba mirando. Su hija sosteniendo una carta oficial del gobernador, posando para una publicación estatal en el restaurante donde se suponía que él era el rey. Daniel regresó a la mesa de Arthur. Se puso de pie, no se sentó, y dijo con una voz lo suficientemente clara como para que se escuchara. Tío Arthur, acabo de estrecharle la mano al gobernador. Me dijo que Sofía diseñó el programa de reforma educativa que todo el estado está utilizando. ¿Sabías eso? La mesa miró a Arthur. Arthur no dijo nada. No quedaba nada que decir. La narrativa que había construido, Sofía está pasando por un mal momento, Sofía es inestable, Sofía es un callejón sin salida, se estaba desintegrando en tiempo real. Y la persona que la desmantelaba no era yo. Era la verdad. El tío Robert se acercó a la mesa de la ventana después. Se acercó lentamente. La forma en que te acercas a alguien cuando sabes que le debes algo que no puedes pagar fácilmente. Gobernador Harley, lamento interrumpir. La voz de Robert era cuidadosa, respetuosa. Soy Robert Walker, el tío de Sofía. El gobernador asintió cálidamente. Por supuesto, por favor. Robert se volvió hacia mí y su rostro. Este hombre que me conocía desde el día en que nací, que me había visto crecer a la sombra de su hermano, que había creído las mentiras de Arthur sin una sola llamada telefónica para verificar. Su rostro se desmoronó. Sofía, te debo una disculpa. Tu padre me dijo cosas que no eran ciertas. Debería haberte llamado directamente. Debería haber preguntado. Gracias, tío Robert, dije. Sin aspereza en mi voz, sin sermones, solo la verdad encontrándose con un hombre que finalmente estaba listo para escucharla. Eso significa mucho. Tragó con dificultad. ¿Cómo está Isabella? Hace tanto que no la veo. Sonreí. Una sonrisa real. La primera de esa noche que no era una armadura. Está increíble. Acaba de ser aceptada en el programa estatal para superdotados y talentosos. El 2% superior del estado. Los ojos de Robert se abrieron. El 2% superior. También empezó a leer a los 4 años. Le encanta la astronomía. La semana pasada, me dijo que quiere ser una científica que arregle las escuelas porque eso es lo que ella cree que hago. La nieta callejón sin salida, la que no valía un asiento en la mesa de cumpleaños. El 2% superior del estado. Robert se quedó muy quieto. Luego sus ojos se llenaron. No dramáticamente, no de manera teatral, solo el desbordamiento silencioso de un hombre que se daba cuenta de la enormidad de lo que su familia había hecho. Caminó de regreso a la mesa de Arthur. No pude escuchar exactamente lo que dijo, pero vi cómo su postura cambiaba, los hombros cuadrados, la barbilla levantada, y luego su voz se escuchó apenas a través del comedor. Tu nieta está en el 2% superior del programa para superdotados de este estado, Arthur. Tiene 6 años, y la llamaste, callejón sin salida, en un mensaje de texto grupal. Hizo una pausa. La mesa estaba en silencio.
Me avergüenza ser tu hermano esta noche. David trató de salvarlo porque eso es lo que hace David. Él maneja. Él controla. Él suaviza las cosas para que la máquina Walker siga funcionando. Caminó de regreso a la mesa del gobernador una vez más, alisándose la corbata, forzando su rostro a algo que se asemejaba a la confianza. Gobernador Hadley, me disculpo por la interrupción de esta noche. Si hay algo que Walker Desarrollos pueda hacer para apoyar su oficina, cualquier forma en que podamos contribuir. El gobernador lo miró, no con dureza, sino con la claridad absoluta de un hombre que no tiene razón para fingir. Señor Walker, agradezco la oferta. Pero debo decirle que estoy familiarizado con sus solicitudes de zonificación. Bastante familiarizado, de hecho. Se revisarán a través de los procedimientos estándar. No discuto aprobaciones de desarrollo en cenas sociales. Hizo una pausa. Estoy seguro de que entiende. Procedimientos estándar en el gobierno. Eso significa que ya no es una prioridad. Está en la pila. Esperará como todos los demás. David regresó a la mesa de Arthur. Observé cómo su rostro se transformaba con cada paso, la falsa confianza cayendo como yeso de una pared. Para cuando se sentó, parecía 10 años mayor. ¿Qué dijo? La voz de Arthur apenas se escuchaba. Se acabó, papá. No nos va a ayudar. ¿Qué quieres decir con que se acabó? Quiero decir que el hombre con el que has estado tratando de conseguir una reunión durante 6 meses. El de cuya oficina ha ignorado cada uno de mis correos electrónicos acaba de enterarse de que desheredaste a la persona que más valora en su equipo. El proyecto está terminado. El proyecto de redesarrollo de Walker Desarrollos. Fase 3 de una iniciativa de zonificación comercial valorada en $4.20 millones. 6 meses de cabildeo, contactos, donaciones. Todo se fue. No porque alguien se vengara, sino porque la verdad apareció en una mesa de cena. Arthur se volvió hacia David. Su voz era baja, tóxica, reflexiva. Esto es tu culpa. Tú escribiste ese mensaje de texto. Solo herederos. Esa fue tu idea. David lo miró fijamente. Tú lo aprobaste, papá. Se quedaron allí mirándose. Padre e hijo mayor, los pilares del legado Walker desmoronándose el uno en el otro. La fiesta terminó temprano. No hubo brindis, ni discurso, ni 65 años y todo lo que construí. Los invitados salieron de uno en uno o de dos en dos. La forma en que la gente sale de una habitación donde ha sucedido algo irreversible. Silenciosos, rápidos, con la mirada al frente. Robert se fue sin despedirse de Arthur. Le dio una palmada en el hombro a Daniel al salir, y los dos caminaron hacia la noche juntos. Bethany cogió su abrigo y siguió a David en silencio. Ethan se demoró, pero cuando Arthur no lo miró, él también se fue. Y luego estaba Arthur solo en una mesa para 12. El pastel de cumpleaños de 3 pisos, hojas de oro hechas a mano, ganache de chocolate negro, el logo de Walker Desarrollos en pasta de azúcar, se quedó intacto en el centro de la mesa. Las velas nunca se habían encendido. Yo seguía en mi mesa. El gobernador y yo habíamos vuelto a nuestra conversación. Fase 2, datos del distrito rural, un programa piloto en los condados occidentales. Trabajo real, trabajo significativo. Podía sentir que Arthur me observaba desde el otro lado de la sala, pero no me volví. No quedaba nada que hacer de forma teatral. La verdad había hecho su trabajo. Solo necesitaba seguir siendo yo misma. Pero te diré lo que noté por el rabillo del ojo. Arthur se estaba mirando las manos, específicamente la mano izquierda, el anillo de boda de oro que todavía llevaba. La misma alianza que Elena le había puesto hace 39 años. El mismo estilo que el anillo en mi dedo, el anillo de mi madre. No sé si alguna vez se había dado cuenta antes de que yo lo llevaba, pero esta noche lo notó. Pude darme cuenta por la forma en que sus dedos fueron a su propia alianza y la sostuvo allí como si estuviera tratando de recordar algo que había perdido hace mucho tiempo. Se puso de pie, caminó hacia la salida, no miró el pastel, no me miró a mí. La voz de Ethan vino de algún lugar cerca del guardarropa. Papá.
Ahora no, Ethan. No con enojo, solo con vacío. La puerta principal se cerró detrás de él, y el último sonido de la celebración del 65 cumpleaños de Arthur Walker fue el clic de un pestillo caro en una habitación muy tranquila, y esa fue la última vez que vi a mi padre en 3 semanas, hasta que llegó la carta. La semana siguiente fue extraña, como si la presión del aire hubiera cambiado y nadie supiera cómo respirar todavía. David llamó primero. Eso por sí solo no tenía precedentes. En 34 años, David nunca me había llamado por nada que no fuera logística o influencia. Sofía, una larga pausa. El sonido de alguien tragando algo que sabía horrible. No sabía lo de tu trabajo, lo del gobernador, nada de eso. No sabías, dije. ¿Por qué no preguntaste? Ninguno de ustedes lo hizo. Silencio. Luego, yo fui quien escribió el mensaje de texto de «Solo herederos». Le dije a papá que lo enviara. Lo sé. ¿Cómo? Porque papá no escribe tan rápido. Él no se rió. No lo esperaba. Hubo otro largo silencio, el tipo en el que puedes escuchar a alguien decidiendo si ser honesto o retirarse a la cómoda maquinaria de la negación. David eligió un punto intermedio. Lo siento, Sofía. Te escucho, David, pero, lo siento, es una palabra. Voy a necesitar más que una palabra. Él no supo qué decir a eso. Colgamos poco después, pero fue un comienzo. No uno bueno, pero uno real. Ethan envió un mensaje de texto. Corto, crudo, sin pulir. Lo siento. Debería haberte defendido. Fui un cobarde. Escribí de vuelta, te lo agradezco, Ethan. Cuando estés listo para demostrarle a Isabella que lo dices en serio, ella estará aquí. El tío Robert también llamó. Se disculpó genuina y pesadamente, como un hombre que lleva una bolsa de rocas que acaba de darse cuenta de que había estado sosteniendo. Me dijo que había hablado con Arthur. No está bien, Sofía. Pero eso no excusa nada. No, dije, no lo hace. No perdoné a nadie esa semana. El perdón no es un interruptor de luz. Es un camino. Y ellos ni siquiera habían empezado a caminar. Pero por primera vez en años, mi teléfono sonaba con llamadas de personas que querían hablar conmigo. No conmigo, no a mi alrededor, conmigo. Y eso ya era algo. 3 semanas después de la cena, llegó una carta a mi puerta. Sobre blanco, sin remitente, pero reconocí la letra de inmediato. Las letras mayúsculas apretadas y precisas que Arthur Walker había usado en cada cheque, cada contrato, cada tarjeta de cumpleaños que había escrito a sus hijos. Había visto esa letra 1000 veces, pero nunca en algo dirigido a mí. Me senté en la mesa de la cocina. Isabella estaba en la escuela. La casa estaba en silencio. Abrí el sobre, escrito a mano, 4 párrafos. Sin abogado, sin asistente, sin lenguaje corporativo redactado y revisado, solo un nombre y un bolígrafo y lo que debería haber dicho hace años. Sofía, no he dormido en 3 semanas. He estado sentado en mi estudio mirando la pared y sigo viendo lo mismo. Tú en esa mesa con el gobernador llevando el anillo de tu madre. No sabía que lo llevabas. Esa es la parte que no me abandona. No el gobernador, no el trabajo, no el programa que construiste, el anillo. No lo sabía. Mentí a Robert. Mentí a la familia. Dije cosas sobre ti que no eran ciertas porque era más fácil que admitir lo que había hecho, lo que he estado haciendo durante 30 años. Tu madre estaría orgullosa de ti, no por el gobernador o el reconocimiento. A ella no le habría importado eso. Estaría orgullosa porque criaste a Isabella como el tipo de niña que pregunta por qué no hay fotos de su mamá en la pared. Eso siempre fue lo que le importó a Elena. Las cosas reales. Lo olvidé. No te pido que me perdones. Te pido que me dejes ganármelo. Firmado, papá, no Arthur Walker. Solo papá. Lo leí 2 veces. Luego lo doblé cuidadosamente por los pliegues y abrí el cajón de mi mesita de noche. Lo puse dentro junto a la carta de mi madre, la que había guardado durante 19 años.
2 cartas una al lado de la otra por primera vez. La de Elena y la de Artur. Había un PD al final en letra más pequeña. Busqué el programa estatal para superdotados y talentosos. El 2% superior. Mi nieta. No lo sabía. Cerré el cajón. No lloré. Pero me senté en el borde de mi cama durante mucho tiempo y mis manos no estaban del todo quietas. No respondí. Todavía no. Este no era un final feliz. Este era un primer paso, y los primeros pasos no significan mucho hasta que ves dónde cae el segundo. Así que, aquí es donde estoy ahora. Solía pensar que la aprobación de mi padre era la medida de mi valía. Pasé 30 años tratando de ser lo suficientemente buena para un hombre que ya había decidido que yo era menos. No por algo que hubiera hecho, sino por lo que era al nacer, una hija. En el mundo de Artur Walker, eso era una descalificación. La noche en la sala Whitfield no arregló a mi familia. Quiero ser honesta al respecto. Mi padre no se convirtió en una persona diferente de la noche a la mañana. David todavía está descubriendo cómo ser un hermano en lugar de un guardián. Ethan lo está intentando. Llamó a Isabella la semana pasada y le preguntó sobre los planetas, lo que la hizo muy feliz. Habló durante 40 minutos seguidos. El tío Robert me llama todos los domingos ahora. Daniel y yo somos amigos en realidad. Amigos de verdad. El tipo de personas que se envían mensajes de texto tontos a medianoche. Pero esto es lo que cambió. Dejé de esperar. Dejé de estar parada afuera de la casa de mi padre, esperando que abriera la puerta. Dejé de reorganizarme para encajar en un marco que nunca fue construido para mí. La carta de mi madre decía, construye tu propia mesa. ¿Lo hice? Y cuando me senté en ella, el gobernador de este estado eligió sentarse frente a mí, no por mi apellido, no por la compañía de mi padre, sino por mi trabajo. La semana pasada, Isabella levantó la vista de su tarea y dijo, «Mami, ¿puede el abuelo venir a mi feria de ciencias?» La miré, a mi extraordinaria hija el callejón sin salida del 2% superior, y dije, «Si se lo gana, cariño, si se lo gana». Ella asintió como si eso tuviera perfecto sentido. A cada mujer que escucha que ha sido llamada callejón sin salida por un padre, un esposo, un hermano, un jefe, cualquiera, quiero que escuche esto. No eres un callejón sin salida. Eres un comienzo. Construye tu propia mesa y no dejes que nadie te diga quién puede sentarse en ella.